¿Qué tal, familia? Vamos rumbo al evento que nos ha invitado Estrella Galicia, donde tendremos a los 3 campeones del mundo del año pasado. Tenemos a Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda. Tenemos a estos 3 pilotos con los que vamos a poder charlar. Mil gracias de corazón por la invitación, como siempre, por tener en cuenta el canal. Esto también gracias a vosotros, obviamente. Y nada, la verdad que tengo que decir que voy un poco con las preguntas más en la cabeza, más que apuntadas, con distintas opciones. Creo que al final hay que tener en cuenta que aquí lo mismo solo tienes la oportunidad de lanzar 1 o 2 preguntas y también te pones a pensar un poco en qué es lo que más o menos tendrán preparado otros compañeros, ¿no? Ahí, en la rueda de prensa. Con lo cual, intentan más o menos pensar qué es lo que van a preguntar ellos, qué es lo que quieres más o menos preguntar tú, qué te gustaría saber, qué te gustaría que te contestasen. Creo que tanto de Rueda como de Moreira tengo más claro lo que quiero preguntar. Con Marc, como es también normal, también por el personaje que es dentro de este deporte, hay más posibles opciones, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde tiramos. La verdad que me gustaría tirar un poco por el tema de las carcasas, aunque ya sabéis que con este tema los pilotos son un poco bastante reservados por temas de, ya sabéis, contratos, ¿no? Y demás. Pero bueno, vamos a preguntar esto, posiblemente tire por ahí, depende de lo que pregunten los compañeros y a ver qué tal sale. Voy a ir andando porque mi amigo vive no demasiado lejos del sitio donde se celebra, así que vamos a ver qué tal. Bueno, estamos llegando al sitio. Juraría que estoy viendo a Nico Abad de fondo, quizás grabando, no sé si es Nico. No me entiendo todavía muy bien con la cámara, pero vamos a grabar ahora cuando lleguemos. A ver, sí, se está preparando, espérate, a ver si puedo. Está aquí, ¿qué? ¿Qué tenemos hoy aquí? Hoy tenemos, mira, los 3 campeones del mundo. Menos mal que hay marcas que se preocupan de poner a los pilotos a la gente. Claro. Porque esto no lo ha hecho Dorna. No. Ya vamos con la... Dale. ¿Cómo estás? Todo mal. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Con ganas. Bueno, ya estamos dentro. Mira quién tenemos por aquí. Ahí tenemos ahí el Marc Márquez ahí grabando. Y nada, al jaleo. Bueno, estamos ya en el sitio donde se va a celebrar la rueda de prensa y demás, y os quería enseñar lo que tengo aquí delante mía, que la verdad que de frente impresiona. La Torre de Campeones, Marc Márquez, el último en ser añadido, y grandes nombres, ¿no?, de la historia del motociclismo. Espero que suene bien, porque no estoy utilizando ningún micrófono externo ni nada. Espero que suene bien. Y bueno, lo siguiente posiblemente sea ya directamente pues la charla, ¿no?, con los 3 campeones del mundo, tanto Marc Márquez como Diogo Moreira como José Antonio Rueda. Espero que disfrutéis este vídeo y, como siempre, darle todo el apoyo del mundo, like, suscribirse y hypearlo también, que eso es lo nuevo de YouTube, que ahora tenemos que decir los youtubers. Buenas, Marc, Diogo y José Antonio. Quiero hacer una pregunta a los 3. La primera es para Marc. Tanto Davide Tardozzi como Pecco Bagnaia mencionaron que la moto no se comportó igual que en los test. Tanto tú como Alex, como Pedro, dijisteis que la carcasa que se había traído era una carcasa que beneficiaba quizás algo más a Aprilia, que era la misma que se había utilizado en Indonesia. No sé tú, en tu punto de valoración de cómo fue el fin de semana, hasta qué punto le otorgas quizás al uso de esa carcasa la diferencia que hubo en comparación con las sensaciones que teníamos todos el último día de test de Buriram, donde la sensación era un poco que quizás si hubieseis salido a hacer un time attack en la parte final hubieseis quedado haciendo el mejor tiempo por delante de las Aprilia. Y bueno, aprovecho ya para hacer la pregunta a los dos, que como los dos acabáis de subir de categoría, preguntaros qué sensación después de este primer fin de semana habéis tenido un poco de qué sentís que os falta todavía para terminar la adaptación a la moto, al ritmo de competición que están los demás pilotos junto con vosotros sacando los codos. ¿Qué sensaciones tenéis ahora? Muchas gracias. Bueno, sobre las sensaciones, yo el fin de semana tuve las mismas que el test.
ni mejor ni peor, los mismos problemas con las mismas virtudes y las mismas ventajas. Simplemente es que había un piloto, sobre todo, que era Marco Bezzecchi, y una marca que parecía que estaba por encima, que era Aprilia. Lo de la carcasa estaría bien, sería un discurso vendible, pero es la misma carcasa que el año pasado. Entonces yo siempre voy a autoexigirme. Entonces el año pasado quedamos primero, segundo, tercero, creo que yo, Alex, peco. Así que tenemos que seguir mejorando. Eso pues es el mensaje que captamos el fin de semana, que ya lo sabíamos, y de hecho en los test, aunque hubiera hecho un time attack al final, no hubiera sido más rápido, porque ya me salió muy bien el primer time attack, y en los test simulando o intentando simular los tiempos de Bezzecchi en el simulacro de carrera larga, me caí. Por eso mismo el domingo salí con un modo más conservativo, como se vio en las primeras vueltas, una para gestionarme físicamente y luego también para terminar la carrera, que iba muy mentalizado y concienciado de que era muy importante. Pero bueno, pasó una cosa insólita, no me había pasado nunca, pero me pasó a mí. Muchas gracias. Bueno, yo diría que, a ver, el fin de semana nos ha ido muy bien, ¿no? Yo creo que hemos dado un paso muy grande del test al fin de semana de carrera, y diría que, a ver, nos falta mucho, ¿no? Por aprender, por seguir entendiendo la moto. Al final es un otro mundo, ¿no? Otro mundo. Entonces yo creo que sobre todo donde más he aprendido siguiendo a los demás, siguiendo a, bueno, por ejemplo a Marc, ¿no? a Alex también. Entonces ahí es donde más aprendí, sobre todo en carrera, y yo creo que nos falta horas encima de la moto, que al final yo creo que nos hará la diferencia. Gracias. Sí, bueno, para mí un poco lo mismo. Creo que lo que me falta ahora mismo más en esta nueva categoría es mucho de todo. La verdad, muchas horas encima de esta moto, porque el cambio de Moto 3 a Moto 2 para mí es un cambio grande en el que cambian muchas cosas. Y bueno, ahora mismo pues cogiendo todo para tanto como encima de la moto como fuera, para gestionarlo, el tema de los neumáticos y de la gasolina, el peso, porque para mí ahora mismo todo eso cambia mucho. Así que bueno, dando paso firme poco a poco, y esperemos seguir avanzando poco a poco más. Muchas gracias. Hola. Bueno, familia, ha terminado esto, sí que quiero hacer un pequeño corte. Aquí habéis visto las preguntas que le hice a los tres protagonistas, los tres campeones, pero antes de ir a terminar este vídeo y demás, quiero poneros la preguntita de Nico Abad sobre la renovación y la bomba que suelta Marc a la pregunta, eso sí, hay que decirlo, de Manolo Pecino, a la pregunta que le hace sobre Pedro Acosta, la bomba que suelta Marc, Dardito posiblemente ahí, bueno... Ya sabemos cómo son estos pilotos, ¿no? La picaresca de estos, pero muy interesante. Así que os lo dejo ahí. TV, o sea, Nico Abad para Nico Abad TV. En YouTube. Dos preguntas para Marc. La primera es, ¿por qué estás tardando tanto en renovar con Ducati? Y la segunda es que ya hay una especie de murmullo en el paddock, porque viene del paddock, que es, ganas el 10º y te retiras. Gracias. El retirarse es una de las cosas, yo creo que más difíciles para un deportista, el saber cuándo, cómo y por qué. Entonces, no creo que tú puedas planificar tu retirada a largo plazo, sino que es una cosa de la que sentiré en el futuro, más cercano o más lejano. El por qué la renovación de Ducati, está todo en orden, está todo bien, todo por ambas partes estamos los dos contentos, pero le pedí una cosa a Ducati que era clara, que era quiero empezar, no quiero firmar nada estando lesionado, quiero empezar, quiero encontrarme bien físicamente, porque después de una lesión un porcentaje te baja, o sea, el 100% no sabes cuál es. A mí me estáis preguntando ahora mucho, ¿estás al 100%? Yo no sé cuál es mi 100%.
después de cualquier lesión, el 100% baja. A veces te baja un 1%, a veces te baja un 20%. Entonces es ahí donde tengo que seguir entendiendo cómo voy evolucionando, pero todo está en orden. Marc, por aquí. ¿Tú ves al Marc Márquez de 2013 reflejado en el descaro con el que Pedro intenta destornarte? El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año. Bueno, daros mil gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo. Hacer estos viajes, ser invitado a estas cosas, sería imposible sin vosotros, así que como siempre, darle like, suscribirse y darle al botón del hype que ayuda también mucho, mucho, mucho. Un abrazo a todos.